revistas, indizan revistas como por ejemplo Web of Science, Scopus, Redalyc, Ese Cielo, es decir, son órganos científicos que permiten registrar todo lo que es la producción de una revista y en este sentido destacan o validan todo lo que tiene que ver con su carácter científico, ¿no? Entonces tenemos dentro de los principales tipos de artículos, aparte de la revisión de la literatura, productos de diseños experimentales, productos de investigaciones vivencialistas como estudios de casos, investigación, acción participativa, etcétera, que tienen sus propias metodologías y en función de la metodología pues se determina la estructura de cómo podría ser presentado el trabajo. Etnografías, diseños hermenéuticos, ensayos, reflexiones fundamentadas, es decir, vemos que la posibilidad de generar artículos científicos es bastante amplia y se corresponde en líneas generales con la naturaleza del método bajo el cual hemos trabajado. ¿Qué es lo importante al momento de organizar un artículo científico? Que realmente el proceso de investigación que ha conllevado a la producción del artículo sea un proceso fundamentado en la rigurosidad científica, en la rigurosidad del método, para que los productos que se estén presentando como parte del artículo sean productos rigurosos y sean productos válidos desde el punto de vista de lo que se plantea como lo científico. En este orden de ideas, nosotros, ¿qué deberíamos considerar antes de proceder a la organización y a la escritura de un artículo científico? Primero que todo, debemos considerar, tomar en cuenta lo que es la naturaleza y el alcance del proceso de investigación desarrollado. Es decir, hasta dónde hemos llegado en nuestro proceso de investigación. ¿Cuáles son los tipos de productos que hemos logrado alcanzar? Hemos generado propuestas, hemos llegado solamente a un nivel descriptivo, a un nivel de análisis. Es decir, el tipo de investigación que hayamos desarrollado determina posibilidades reales de publicación. En la medida en que el nivel cognitivo tenga un mayor alcance, en esa medida la investigación arrojará mayores posibilidades de ser publicada en órganos de alto impacto. ¿Qué es importante destacar? Nosotros debemos entender que las investigaciones que desarrollamos son susceptibles de ser publicadas. Si nos los niegan, todos los investigadores estamos expuestos a que cuando sometemos un artículo científico a alguna revista, nos los niegan. Nos lo pueden negar 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero debemos insistir hasta que nos los publique alguna revista, porque siempre nuestros artículos van a encontrar cabida en alguna revista científica. Lo importante es insistir y no desfallecer en los primeros intentos. La labor de la escritura científica no es una tarea sencilla, sin embargo es una tarea para la cual se van desarrollando competencias desde el ejercicio permanente de escritura. Es decir, que si en una primera oportunidad nosotros nos niegan un artículo científico, nosotros tenemos que ir a la segunda oportunidad. Tomar en cuenta las observaciones que generalmente nos hacen las revistas para mejorarlo y lo postulamos en otras revistas. A todos los investigadores pues nos duele muchísimo cuando escribimos nuestros primeros artículos y nos los niegan o nos los rechazan, porque caemos en algunas situaciones que más adelante ya las conversaremos, pero que realmente nadie está exento de ellas. Lo que pasa es que a medida que vas haciendo la escritura científica como parte importante de lo que son tus rutinas y tus vivencias, en esa medida tú vas a entender que la aceptación o la declinación de un artículo por parte de una revista es una tarea propia o digamos una situación propia de lo que es tu actividad científica y siempre te afecta, pero a medida que avanzas y que digamos logras tener unas competencias científicas más elevadas, ocurre menos y cuando ocurre siempre molesta, siempre duele un poco, pero más adelante pues ya tú te vas dando cuenta que, que, que el proceso es parte de tu rutina, ¿no?
¿Qué debemos atender? La identificación clara del problema, la revisión de la literatura, qué tenemos de marco teórico, es decir, cuál ha sido el tratamiento teórico de las variables, de las categorías, qué teoría se genera como teoría de salida, cuál es el componente epistemológico y metodológico, sobre todo en el diseño metodológico es uno de los elementos fundamentales para todo lo que tiene que ver con la publicación de un artículo científico. Y por supuesto el procesamiento y análisis de la data, la información, la redacción del texto escrito, qué resultado hemos obtenido, qué mecanismos o procedimientos de análisis hemos aplicado, cuáles son los resultados, cómo hemos organizado la discusión y las conclusiones. Es importante señalar en este nivel de la conferencia que el lenguaje científico técnico y la manera de organizar y estructurar un artículo científico no sigue la misma estructura que se plantea en un trabajo de grado, en una tesis doctoral. Eso es importante porque a veces pensamos que una vez que hemos logrado construir el documento de trabajo de grado o tesis doctoral, ya tenemos pues lo que es nuestro artículo, y eso no es así. Realmente la lógica que conlleva a lo que es la escritura de un artículo científico es diferente a la lógica que se emplea como parte de una tesis doctoral o un trabajo de grado. Por lo tanto, debemos nosotros asumir la escritura de artículos científicos como una tarea que, aunque toma como insumo los productos del proceso de investigación, tiene su propia fisonomía, su propia lógica, su propia estructura, su propio lenguaje, y en consecuencia requiere que nos dediquemos a ello. Insisto, al principio es una tarea que nos va a costar un poco, pero que conforme lo hagamos parte de nuestras rutinas y de nuestras vivencias, seguro que lograremos mejores resultados. Acerca de qué debo cuestionarme antes de proceder a la escritura y organización de un artículo científico, acerca de cuáles son mis vivencias, cuáles son mis experiencias que me impulsan a publicar, es decir, qué es lo que he vivido y qué experiencia tengo en mi ejercicio profesional que conllevan a publicar o que me presentan la necesidad de la escritura científica. ¿Qué factores personales, institucionales, de contextos o inherentes a la propia organización dinamizan e inhiben el referido proceso? ¿Cómo articulo los esfuerzos individuales y colectivos al momento de organizar la producción científica en un artículo? Esto es muy, pero muy importante porque el artículo científico debe ser producido desde la concepción de trabajo en equipo, en línea